El video que estás a punto de ver es algo muy delicado, por eso te pido que lo mires hasta el final y leas con mucha atención la plaquita que viene a continuación. Antes de empezar quiero dejar algo bien en claro. Yo no tomo partido por nadie. No estoy ni con un bando ni con el otro. No me interesa quedar bien con dirigentes, ni con políticos, ni con nadie. Mi único interés es mostrar lo que muchos no se animan a contar. Porque alguien tiene que decirlo. Y si nadie lo dice, lo voy a decir yo. En el año 2019 se realizaron elecciones en la Federación Ciclista Uruguaya. Se eligieron 37 cargos entre oficialismo y oposición. Hoy solo quedan 2 personas de esa directiva original. El resto renunció. Esos lugares fueron ocupados nuevamente, pero no por voto, sino por decisiones del Congreso. Un Congreso que, según nos cuentan, es manejado a dedo. Las elecciones debieron repetirse en junio de 2023, como dice el Estatuto Viejo, cada 4 años el último domingo de junio. Pero no hubo elecciones. La excusa fue que estaban esperando un nuevo estatuto que nunca fue aprobado. Ni por el Ministerio, ni por el Comité Olímpico, ni por ningún órgano competente. Es decir, la Federación Ciclista Uruguaya sigue funcionando con un estatuto vencido y con autoridades que ya no tienen legitimidad legal. Pero el problema no termina ahí. Desde el año 2020 o 2021, las federaciones que quieran recibir dinero del Estado tienen que tener los estatutos en regla, aprobados y acordes al ciclo olímpico. La Federación Ciclista Uruguaya no los tenía, sin embargo, siguió recibiendo millones. ¿Quién autorizó eso? ¿Con qué respaldo? ¿Cómo se justificó legalmente? Eventos como la Vuelta del Uruguay fueron financiados por la Secretaría Nacional de Deporte, el Comité Olímpico y el Ministerio de Cultura. Según la normativa vigente, esto no debería haber ocurrido, pero ocurrió igual. Y esto deja una gran pregunta en el aire. ¿Fue desidia o complicidad? Quien me mandó esta información no está buscando lío, ya no está en el barro, pero estuvo adentro, muy adentro, durante una década. Lo que yo digo es fuerte, lo que se dijo es fuerte. Si se investiga a fondo, varios deberían ir, no sé si lo digo, presos. Políticos, dirigentes, funcionarios, todos con nombre y apellido, y todos, según esta fuente, protegidos por un grupo de poder que todavía sobrevive, pero está colgado de un hilo. O sea, lo llamó con todas las letras. Una mafia sin color político, que se protege desde hace años, que trabaja con el miedo y que manejó el ciclismo como si fuera un feudo. Y mientras tanto el ciclismo uruguayo se cae a pedazos. Cada vez hay menos equipos, menos apoyo, menos credibilidad. Se pelea por espacios como el velódromo, que durante años fueron abandonados por algunos de los que hoy lo reclaman o pretenden reclamarlo, porque no son los que realmente lo reclaman. Los que lo reclaman son los ciclistas y los que trabajan. ¿Tá? Lo más irónico es que clubes como Villa Española fueron intervenidos por no hacer elecciones a tiempo, pero la Federación Ciclista Uruguaya, con irregularidades más graves y más prolongadas, sigue sin ser tocada. ¿Por qué? ¿Qué los protege? ¿Quién los cubre? Yo no tengo la verdad absoluta, pero tengo algo que a veces molesta. Preguntas incómodas, preguntas necesarias. Y tengo gente que se anima a hablar, aunque sea por mensaje de voz. Por eso, ahora te quiero escuchar a vos. ¿Qué opinás de todo esto? ¿Hay una mafia instalada en el deporte? ¿Debería intervenir el Estado? ¿O simplemente estamos frente a una guerra de egos donde nadie está limpio? Lee, pensá y comentá. Porque el ciclismo no se salva solo. Se salva si hablamos.
se salva si dejamos de callar. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.